Ongi etorri guztioi, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, hoy día 5 de octubre de 2025, a Geopolíticas Podcast. Hoy, en el segundo programa de esta sexta temporada de GZ Podcast, el programa de análisis interno en los programas que generamos dentro, más académicos, etcétera, los programas que no son entrevistas de campo, fuente primaria, opinión externa, que para eso estaría el Gallico de San Cernin, que tenemos dentro de Geopolíticas Podcast. Hablaremos de la dronería ucraniana en un programa grabado el pasado domingo, pero que por motivos laborales hasta hoy no habíamos podido editar, grabar, montar, subir, recortar, etc. Recordad, nos tenéis en X, antiguamente conocido como Twitter, en @gz_podcast. También en iVoox y Spotify y YouTube nos podéis encontrar para escuchar nuestros podcasts. Por favor, como siempre, dejadnos comentarios, me gusta, compartidlos entre vosotros. Somos un podcast muy pequeñito, muy humilde, muy artesano y necesitamos que compartáis para poder ir creciendo. Ya habéis visto que estamos cumpliendo eso de un podcast a la semana. Ya sé que algunos en euskera y tenemos mucha gente que nos escucha desde Cuenca, desde Andalucía, desde el otro lado del charco, pero pues mientras Carlos y yo estemos solos como locutores no podemos aumentar la producción porque también somos personas que trabajamos en otros ámbitos, ¿no? Para poder pues comer 3 veces al día y ese tipo de cuestiones. En fin, además nos podéis encontrar en EDAP, en la difusión Geopolíticas en Telegram, donde os esperaremos con mucho gusto y queréis difusión, etcétera. Volamos, nunca mejor dicho, Ucrania, vamos a hablar de dronería, vamos a hablar de misilística, vamos a hablar de cazas. Esperemos que os guste, es un programa breve de 1 hora y como siempre pues con nuestro trastornado de lujo, José Antonio García. Notaréis que la semana pasada tuve algo de gripe y tenía la voz un poco tomada, algo más nasal de lo que habitualmente suena. En fin, que si lleváis escuchando el podcast 2 años, creo que ya estaréis aburridos de escuchar mi tono nasal. Lo dicho, muchísimas gracias por dejarnos comentarios y compartir, me gusta, etc. Ahí va nuestro segundo programa de la sexta temporada. Al otro lado del micrófono tenemos una persona harta conocida en nuestros Geopolíticas Podcast. Él es José Antonio García, nuestro aerotrastornado de lujo. Y hoy vamos a hablar de aparatos que vuelan, pero no vamos a hablar de aviación. Es cierto que tenemos algún programa pendiente de aviación por ahí, pero hoy nos vamos a lugares que quizás son más cercanos y a lugares que quizás están más de moda. Hoy vamos a Europa, vamos a una guerra que conocemos mucho, que es la guerra de Ucrania, y vamos a hablar, bueno, pues de esta guerra de Ucrania, pero en un sentido, eh, ¿cómo decirlo, no? De cómo esta guerra ha cambiado pues todo el mundo de la dronería, que era ya un mundo que veíamos bastante bien implementado en conflictos recientes, Siria, habíamos visto en Nagorno-Karabaj, habíamos visto, ya habíamos tenido un gran adelanto de todo esto. Pero en fin, un poco, José Antonio, ¿cuál ha sido la idea para hacer este programa o qué te ha inspirado a hacer este programa? Bueno, pues realmente la idea de este programa surge viendo los últimos acontecimientos y usos que están haciendo de los diversos tipos de drones, ambos contendientes, ucranianos y rusos, y sobre todo explicar un poco la situación de ambos en el uso de estos aparatos y las nuevas tácticas que están surgiendo con ellos, porque si bien es cierto, como ya os he comentado, que conflictos como en Siria, en el Nagorno-Karabaj, se estaban, digamos, popularizando, porque el uso de drones no es de ahora, viene ya de bastante atrás. Podríamos remontarnos incluso a la Segunda Guerra Mundial, que es donde empieza realmente su uso real, pero bastante minoritario. Y en este conflicto ruso-ucraniano, pues lo que estamos viendo ahora es que en los drones, tanto desde los más pequeños y ligeros como pueden ser los FPV, ya sea radiocomandados o con guía mediante fibra óptica, hasta los modelos más grandes, pues prácticamente están empezando ya a copar tareas que tradicionalmente estaba usando o estaba en las que se estaba empleando la aviación convencional.
Y es algo que vamos a ver en el futuro como va aumentando su peso específico. Porque ya en el caso ruso, por ejemplo, no estamos viendo solamente los drones que puedan estar suministrando iraníes o también los que pueda estar suministrando Corea del Norte u otros estados amigos, aparte de los propios rusos, sino que estamos viendo que ya están creando desarrollos nuevos propios, pero también desarrollos sobre esos sistemas que habían sido adquiridos a sus aliados. Y en ese sentido hay que decir que el salto de las capacidades está siendo exponencial. Y ambos contendientes, dentro de sus capacidades, como ya he dicho, están aumentando su uso y desde luego están dándole una vuelta bastante grande a todas las tácticas que estaban empleando en la guerra. Y permíteme entonces que pasemos un poquito a esa primera pregunta que has casi adelantado, ¿no? Que es las novedades en el material empleado, ¿no? Este verano de 2025, además, en la guerra de Ucrania hemos visto unas cuantas. Y supongo que este nuevo material empleado nos va a llevar a siguientes puntos, como nuevas tácticas, objetivos y además no ha sido una curva de aprendizaje tecnológico ni técnico que haya tenido solo uno de los dos bandos. Lo hemos visto tanto en Rusia como en Ucrania, ¿no? Y y en algún momento hemos visto cómo las tijeras se han convertido en un arma antiaérea. En fin, ¿qué nos puedes contar de todo esto? Sí, en un primer momento durante el conflicto, los drones que ganaron más protagonismo para bien por parte ucraniana fueron los drones Bayraktar, que consiguieron alcanzar bastantes objetivos rusos. Y claro, uno puede pensar, ¿cómo es posible que un avión no tripulado, pero construido con materiales, entre comillas, baratos, con unas cámaras para adquisición y seguimiento de objetivos y designación que tampoco son lo último de lo último, y con un motor de hélice, cómo es posible que ese juguete, entre comillas, esté provocando tal cantidad de daños? Bueno, pues hay que explicar que es que un dron en el aire de esas características, a pesar de que tiene un tamaño respetable, primero, no es fácilmente detectable, precisamente por su escasa velocidad y, y entre comillas, poco tamaño. Por los materiales empleados en su construcción, no tiene la misma reflexividad radar que un avión. Entonces es fácil tenerlo, digamos, merodeando en el cielo, sobre todo lejos del frente, atacando, digamos, las avanzadillas rusas. Y en ese sentido fueron los que en un primer momento tuvieron más protagonismo. Es verdad que para mal, los rusos, el protagonismo, como digo, para mal, se lo llevaron drones como los Orlan, que cuando eran derribados, pues se veía que estaban hechos con materiales no ya muy sofisticados, poco o nada sofisticados, cámaras aún más baratas, no ya que los Bayraktar, sino que drones simples de reconocimiento, y fueron un poco el hazme reír. Pero bueno, al final eran drones que servían para hacer corrección de tiro artillero, hacer reconocimiento de objetivos, y lo que yo he dicho siempre, si con un aparato de esas características cumples tus tareas con un gasto que no va a superar los 2.000 euros, chapó. O sea, reír más bien poco. Es más, ahí los que tendrían que preocuparse serían los ucranianos. Es decir, ¿cómo es posible que con estos sistemas nos estén golpeando una y otra vez? Porque es algo que parece que estaba no ya olvidado, sino escondido. Los rusos llevan haciendo reconocimiento con drones desde el primer día de la guerra. Otra cosa es la publicidad que se ha hecho de ello. Pero claro, hemos pasado de sistemas como los Bayraktar, que últimamente llevan tiempo desaparecidos, o como los Orlan, a sistemas ya kamikaze como los Lancet, los Switchblade, que suministró Estados Unidos a Ucrania, y luego ya hemos pasado a sistemas como los Shahid o la versión rusa, que es el Geran. Y ahora mismo los Geran 2, que ya no son drones con forma de ala volante, lentos y que en muchas ocasiones han sido usados simplemente como señuelos, sino que ahora ya son drones que han ganado envergadura, han ganado en peso, han ganado características de vuelo, en velocidad, están remotorizados con turbinas pequeñas y ya podemos hablar tranquilamente, más que de drones de ataque, misiles de crucero, más ligeros, más lentos, pero al final misiles al fin y al cabo.
porque las tareas encomendadas actualmente son las mismas. Y ambos contendientes, que de hecho Ucrania hace poco ha presentado un nuevo dron barra misil, que este sí que también ha levantado ciertas suspicacias porque está fabricado con componentes en su mayoría británicos. No se sabe si se va a fabricar en territorio ucraniano, si va a ser fabricado en otro lugar o en el Reino Unido, pero tiene un diseño que es básicamente el de una bomba volante V1 alemana de la Segunda Guerra Mundial. Y uno puede pensar, bueno, es que no da más de sí. Bueno, es que a lo mejor ese diseño, para el uso que están haciendo de los drones, es perfectamente válido. Obviamente la sensorización, la carga útil, la motorización cambia, pero el diseño aerodinámico es, como ya digo, muy similar. Y las tareas que están haciendo con ellos son básicamente martillear tanto uno como otro, pues la retaguardia enemiga y objetivos estratégicos. Es verdad que Ucrania se puede estar centrando más en las refinerías y en algunas bases aéreas, con efectos cada vez más limitados, porque obviamente la defensa aérea rusa va ganando experiencia y se va adaptando con nuevas tácticas y nuevos sistemas para contrarrestar estos drones. Y los rusos, por el contrario, están aumentando exponencialmente su uso, cada vez en mayor número. Se ha hablado ya de oleadas de entre 500 y 600 drones en un solo ataque, combinados además con misiles tanto de crucero como balísticos, como los Iskander. Y en este sentido hay que decir que los rusos le han dado un poco la vuelta a la hoja. Si bien en un primer momento usaban un puñado de drones como distracción para que los misiles, que algunos de ellos también eran señuelos, pudieran alcanzar los objetivos, ahora son los drones los que llevan la carga realmente grande del ataque y objetivos muy puntuales con unas características muy determinadas son los que sí que están siendo atacados con misiles tanto balísticos como tácticos. Así que en ese sentido estamos viendo una clara evolución por parte de ambos contendientes, tanto en el uso de los drones como de los medios para contrarrestarlos. Y obviamente en este sentido, en el caso ruso, están librando de una carga de trabajo bastante importante a la aviación estratégica. Eso no quiere decir que con los ataques precisamente de drones contra la aviación estratégica rusa esté siendo incapacitada para el combate. O sea, los bombarderos estratégicos rusos siguen volando, siguen haciendo sus misiones de patrulla, siguen haciendo sus vuelos a la espera de objetivos de oportunidad, pero claro, a la hora de mantenerse en un conflicto económicamente, no es lo mismo tener una pareja de Tu-95 o un Tu-160 en el aire que 100 drones Geran, por poner un ejemplo. Son gastos que no son ni parecidos, o sea, están en unas escalas completamente distintas. Entiendo que todos estos nuevos elementos o esta evolución tecnológica o toda esta evolución técnica ha llevado también una serie de evoluciones prácticas, ¿no? Sobre el terreno, en la forma de bombardear, en la forma de atacar, en la profundidad que se ataca, incluso los propios drones, ¿no? Los Shahid o Geran. em, Quiero decir, se usan en un rango de misiles, pero también hemos visto que se usan cerca del frente. Esto también puede indicar que Rusia produce más números. Por acabar un poco este punto, ¿qué más cuestiones nos podrías contar de estas innovaciones técnicas, tácticas, estratégicas, etcétera? Bueno, pues básicamente que en el caso ruso, los propios operadores de drones no están simplemente realizando tareas de reconocimiento y ataque con drones kamikaze, sino que están haciendo también las tareas que antiguamente se encomendaban a los controladores aéreos avanzados, sino que están haciendo tareas de designación de objetivos para las VKS. Es decir, tú puedes tener una pareja de bombarderos tácticos de Su-34 o incluso Su-24 o Su-35 orbitando sobre una zona más o menos predeterminada. Un operador de drones localiza objetivos y estos aviones reciben las coordenadas de los objetivos y lanzan lo que tienen cargado en las alas. Es decir, el uso no es solamente el dron como elemento de reconocimiento y ataque para el propio dron, sino que se están combinando tanto con el uso de artillería terrestre como con la propia artillería volante, que son las VKS. Hay que decir además que en el caso ruso también se han detectado patrones en el que las noches en los que los ataques con drones han sido más contundentes y más masivos,
los drones no se han empleado solamente a la retaguardia o para atacar objetivos estratégicos ucranianos, llegando a las zonas más occidentales, sino que algunos de esos drones, siguiendo las rutas que previsiblemente los iban a llevar a la parte más occidental, han dado media vuelta y han atacado, como ya has dicho, objetivos en el mismo frente, lo que también ha dificultado mucho más su interceptación por parte de las propias tropas ucranianas. Lo único que también ha acarreado pues la reciente polémica de que han aparecido drones en territorio de países del este, pues como Polonia o como Rumanía. También hay que decir que esos drones que han llegado hasta esas distancias eran drones objetivo, no tenían carga útil de ningún tipo y que básicamente los daños que han sido producidos en el derribo de esos drones han sido producidos por los propios misiles tanto AMRAAM como SAM de los cazas y de los sistemas de la OTAN que los han mandado al suelo, pero realmente daños y víctimas no han producido. Obviamente a nivel político es un problema serio porque puede tener consecuencias bastante peligrosas y una escalada en el conflicto, pero bueno, dentro de lo que cabe se han mantenido las cabezas frías. Pero sí que es verdad que los rusos en este sentido están usando drones prácticamente en toda la extensión del territorio ucraniano. De alguna manera esos drones eran un tipo de señuelo, ¿no? Quiere decir que imita la señal del Guerán y eso sirve para usar Sí, esa sí, serie de estrategias. eran señuelos. En el momento que han aparecido imágenes de los restos, se ha visto perfectamente y se han identificado como drones señuelos. O sea, no tenían ningún tipo de carga explosiva ni nada más. Es que más no tenían ni siquiera cámaras o sistemas de captación de infrarrojos o algún tipo de telémetro para designar objetivos. Eran simplemente aparatos que van con una ruta predeterminada. Si son derribados, que es su objetivo, ser derribados para que el resto de los drones pasen y alcancen sus objetivos, pues ahí se acaba su historia. Si no son derribados, pues llegan hasta donde el combustible les dé. No tiene otra historia. Y te iba a comentar. Además hemos visto como una serie de drones suicidas, de estos de rango medio y demás. Pero claro, hemos visto, en esta guerra hemos visto muchas cosas, desde cuadracópteros usados en fotografía civil que eran adaptados para tirar un proyectil de mortero, hasta cosas un poco más avanzadas. Pero hemos visto que también, bueno, se trabajó en la inhibición de señales, ¿no? En todas estas novedades. Vimos cómo se habían usado drones guiados por cable, por fibra óptica, y cómo soldados de ambos bandos pues habían incorporado las tijeras a su propio arsenal. ¿Esto lo vimos al principio de verano, puede ser? ¿O cuándo vimos todo esto? Sí, bueno, cuando se ha visto su uso de una forma más masificada ha sido a principios de verano, pero ya llevaba unos meses en los que esto era algo común, sobre todo en el frente, porque al final no olvidemos que un dron ligero o de los más pequeños como son los FPV tienen un corto radio de acción, la forma de comandarlos es a través de radiofrecuencia, si empleamos medios de guerra electrónica, esa radiofrecuencia queda anulada, entonces se vuelven completamente inútiles. ¿Cuál fue la opción? En este caso, el primer paso lo dieron los rusos, pues fibra óptica. Se les incorpora un carrete a estos drones con un cableado que los lleva hasta el operador y eso ya puedes tener toda la guerra electrónica del mundo, que eso no hay forma de inhibirlo. O sea, eso es a través de un cable donde se transmiten las órdenes y no hay forma de acabar con el dron, ya sea o con unas tijeras o alicates cortando el cable, o pues como hemos visto también ya bastantes soldados, pues armados con escopetas, cartuchos con perdigones y prácticamente practicar el tiro al plato contra ellos. De hecho, ya es bastante común que dentro de los pelotones de infantería haya varios soldados cuyo armamento en la práctica sea escopetas, ya sea de uso civil adaptadas a un uso militar, o modelos como las Saiga, que son del tipo semiautomático, que básicamente es acabar con los drones porque realmente, si uno mira las estadísticas de heridos y fallecidos en el conflicto, estamos viendo que el mayor número está siendo producido por la artillería, los siguientes son los drones y en un porcentaje bastante más pequeño heridas de bala. O sea, al final, el uso de drones ligeros como los FPV
está tan masificado en el frente que es que hay zonas en las que hay más drones que soldados. Y es el principal elemento de combate entre las tropas. No, incluso, claro, veíamos que el dron hizo variar la estrategia de asalto, es decir, que ahora se busca dispersar el grupo en vehículos ligeros sin blindaje frente a un vehículo ligero con blindaje donde iban 8 personas que podía ser bombardeado directamente, ¿no? Eso ha cambiado también incluso las estrategias que estaban muy consolidadas, el dron. Claro, En, porque al final lo que tenemos que entender es que cuando, independientemente de que tú estés superando un sistema anticarro como puede ser el de un misil, tipo Javelin, Spike, el que sea, o un dron, no es lo mismo alcanzar a un blindado que pueda pesar del orden de unas 20 toneladas, que tiene una envergadura considerable, cargado de personal y que se mueve a una velocidad en campo a través que en el mejor de los casos se la dé 50-60 kilómetros por hora, que no intentar batir objetivos como motocicletas o incluso los propios soldados a la carrera o en buggies, en los que pueda haber 8, 9, 10, 12 vehículos con velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora asaltando tu posición. Es verdad que la protección no es la misma, no van blindados, pero digamos que la protección no se la otorga el blindaje, sino que se le otorga la propia movilidad de los vehículos. Entonces, hemos visto que los drones en este sentido le han dado un vuelco a las tácticas clásicas de asalto de trincheras y de las posiciones defensivas del enemigo. Y es algo que va a ser en el futuro todavía más ostensible. De hecho, ya se están revisando programas aquí en España, por ejemplo, el de los 8x8. Al final era un vehículo que no hacía más que crecer en peso y en envergadura. Cuando se ha presentado era prácticamente un autobús. Y los propios miembros del programa, y no hablemos ya del ejército de tierra, viendo lo que está pasando en conflictos como el de la guerra ruso-ucraniana, viendo ese autobús en el que iban a tener que moverse, no ya en el frente, sino en las cercanías, estaban viendo que eso no era ni útil, ni práctico y sobre todo no era ni económico, porque al final tampoco puede ofrecer una protección adecuada, porque sí, un dron con una carga de 1 kilo de fragmentación te puede acabar con un buggy, te puede acabar con una motocicleta, puede dañar un blindado, pero si le alcanza la parte superior y aparte de esa carga lleva una carga hit como el de una granada RPG, del tipo que sea, pues el destrozo va a ser considerable, por no decir definitivo, tanto para el vehículo como para el personal que se halla en su interior. De alguna manera, cuando decimos útil y práctico, también decimos seguro. Exactamente. Que es importante. No sé si nos dejamos algo más en este punto de novedades en el material empleado, nuevas tácticas y objetivos por parte de ambos contendientes. Creo que los rusos ahora están atacando. No sé si los ucranianos lo están haciendo, pero sí he visto que los rusos están cazando ya equipos de operadores de dron ucraniano, porque están operando a 20 kilómetros de profundidad. ¿Eso ya sería una novedad táctica? ¿O se ha ido implementando poco a poco? ¿Qué sabemos de eso? Si es que sabemos algo. Bueno, realmente esto no dejan de ser las típicas misiones de operaciones especiales que podrían estar desarrollando por parte rusa miembros y cuerpos como podrían ser los alfa, aunque estos estén adjudicados al FSB, no al ejército como tal, o a las propias unidades de Spetsnaz del ejército ruso. Y básicamente son elementos de reconocimiento que se adentran en territorio enemigo y del mismo modo que uno puede intentar anular una posición SAM o de antiaérea enemiga o artillera, pues están cazando las ubicaciones donde se encuentran los operadores de los drones, porque prácticamente son la primera línea de defensa terrestre que tienen los ucranianos actualmente. Tienen una clara necesidad de tropas, no tienen personal suficiente y entonces pues con los operadores de drones son los que están cubriendo los puestos defensivos. Y los rusos lo que están haciendo es, bueno, ya que en las trincheras no nos encontramos a los soldados, entre comillas, tradicionales, son los operadores de drones los que están haciendo esas tareas defensivas, pues vamos a cazar a los operadores de drones. Lo mismo hacen los ucranianos en ese sentido. O sea que al final
uno puede pensar que ser un operador de dron en las cercanías del frente puede ser una tarea relativamente segura, pero para ambos contendientes en este conflicto se han cometido los objetivos número uno. ¿Nos dejamos algo más de todo esto? Yo creo que no. Si Pues quieres que pasemos al toquemos ya... siguiente punto, que es la situación de los complejos industriales de ambos contendientes para la elaboración de diversos tipos de drones. Y yo creo que hemos visto unas imágenes de Rusia bastante imponentes en este sentido. Y bueno, ¿qué nos decir? A ver, al final, pues supongo que la curva de aprendizaje, cuando tus fábricas no son constantemente bombardeadas, pues puedes tener un desarrollo mayor, digámoslo. ¿Qué puedes contarnos de esto? Bueno, pues por parte ucraniana, el complejo industrial que se está dedicando a la fabricación de drones, pues básicamente es el mismo que para el resto de su armamento. Está externalizado fuera de Ucrania para los drones más pesados. A nivel interno fabrican muy poco, tanto a nivel de drones como misiles, básicamente porque no tienen capacidad industrial a gran escala para ello. Sin embargo, para todo el tema de drones ligeros y como pueden ser los FPV, pues están encomendando esta tarea muchas veces a la propia población civil. ¿Cuál es el problema de esto? Eh, Aunque una persona en su garaje o en su domicilio fabrique del orden de 20 drones FPV al día, que básicamente es ensamblar los componentes adquiridos sobre todo en mercados asiáticos, drones pequeños, como digo, que puedan ser ya sea guiados mediante cable o por radiofrecuencia, pues al final dejan de ser drones muy pequeños, una capacidad muy pequeña, y el problema es que esto también está poniendo en el punto de mira a estos propios fabricantes de drones. Y al final no deja de ser gente que es civil, está en entornos civiles, pero claro, Ucrania al hacer uso de esta mano de obra, pues los está poniendo en el disparadero. En el caso ruso, vemos que es una situación, digamos, de fabricación a nivel industrial más tradicional, tanto porque se están realizando en fábricas a gran escala, como por la propia masificación de esta capacidad de fabril de los drones. Estamos viendo cómo fábricas que ya se dedicaban a la construcción de los drones están aumentando exponencialmente mes a mes su producción. Hace meses se hablaba de que Rusia fabricaba del orden de 100, 200, en el mejor de los casos 300 drones a la semana, de los que podrían ser como los Shahid bajo licencia iraní o los Geran, que es su propia versión. Y en las últimas semanas ya se está hablando de que Rusia está fabricando solo de este tipo de dron en torno a 600 a la semana. Y se espera que para final de año lleguen a 1000. Claro, si tú tienes fábricas grandes como tales, fabricando drones a este nivel, y estas fábricas aumentan su producción, pero al mismo tiempo fábricas que no se dedicaban a estas tareas se dedican a fabricar estos drones, sí, a final de año podemos tener que Rusia fabrica 1000 drones a la semana, de los Geran, pero de los tipo FPV y demás, ¿cuántos pueden estar fabricando? ¿Cuántos van a fabricar a lo largo del año que viene? O sea, prácticamente estamos hablando de que, vista la curva de cómo van ellos aumentando su capacidad, la van a duplicar con relativa facilidad. Y a lo mejor ya no tenemos que hablar de drones fabricados por semana, sino de drones fabricados al día. Que de hecho, en las últimas oleadas de ataque con drones más masivas, se hablaba de que la producción de 2-3 días es lo que se empleaba en un ataque de este tipo. Y hay que tener en cuenta que no es que tú haces un ataque con entre 500 y 600 drones y te quedas sin drones en el inventario. No, no, tú tienes una reserva detrás. Porque ellos en ese día han podido atacar con 500, 600 drones. Perfecto. ¿Cuántos han tenido en reserva para ese mismo ataque? ¿Cuántos tienen almacenados para los días siguientes? En el caso de no alcanzar los objetivos o de que aparezcan objetivos nuevos. O sea, en este sentido, las escalas son completamente distintas. Juegan en ligas completamente distintas.
Y se habla mucho de Rusia, su economía de guerra, que habría que explicarlo bastante bien, porque eso de que Rusia está en una economía de guerra es bastante matizable, pero es que Europa y todo Occidente, a nivel de fabricación de drones, actualmente, a pesar de que iban con una posición, digamos, de ventaja respecto a Rusia, no alcanza estos niveles de producción, pero ni en meses. Es que ni la producción europea ni está, ni se le espera. ¿Algo más en este punto o pasamos al siguiente? Podemos pasar al siguiente, porque como ya digo, es que al Bueno, final es una sí, repetición de la situación de Ucrania en el conflicto. Es decir, situación, todo lo que es la fabricación para su propio armamento externalizada, depende de la ayuda exterior, y a nivel interno, pues o sea, cubrir el frente y poquito más. en una guerra de desgaste, un punto es la guerra industrial. Ucrania como tal lleva tiempo derrotada industrialmente, por mucho que produzca algunos drones en sótanos, producción externalizada para poder seguir tirando el carro. Vale, pues vamos a otro punto interesante. Situación actual de ambos contingentes aéreos y cómo están siendo empleados gracias a las novedades en cuanto al armamento empleado. Bueno, esto es complejo. Sí, porque al final uno puede pensar que con el uso de los drones la aviación ha pasado a un segundo plano, y es verdad que el grueso de las tareas ahora mismo, en los ataques en profundidad, lo están realizando los drones, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en el caso ruso, las VKS estén de brazos cruzados. En absoluto, ellos siguen haciendo sus tareas, siguen realizando sus ataques. Es más, recientemente ha habido un estudio en el que se hablaba sobre todo del empleo de las bombas ZAP con kits guiados UMPK, y estaban hablando de prácticamente 300 salidas diarias solo de la aviación de ataque. No estaban hablando en ningún momento ni de las salidas de los MiG-31 ni de los Su-35 o Su-30. O sea, 300 salidas de ataque, básicamente con aviones como los Su-34. Eso ya de entrada, la idea que se había extendido de que las VKS apenas volaban por todas las bajas que habían sufrido, esa idea se nos viene abajo. Es más, viendo el calendario de entregas de la industria rusa, las pérdidas de Su-34 han sido cubiertas, no solamente han sido cubiertas, sino que están entregando versiones mejoradas, modernizadas, y además a clientes extranjeros están empezando a preparar ya aparatos. Han aparecido fotos de Su-34 con camuflajes desérticos, previsiblemente para Argelia, así que en ese sentido los rusos han cubierto pérdidas y no tienen ningún problema. Simplemente han adaptado el uso de la aviación a la nueva realidad que están imponiendo los drones. Drones que, aparte de atacar objetivos, como digo, los señalan y permiten que la aviación también haga empleo del nuevo armamento. Los ucranianos en este sentido también. Cuando ellos con drones reconocen objetivos cerca del frente o con una cierta profundidad, están empleando aviones como los F-16 con bombas guiadas, planeadoras también, del tipo GBU, y están atacando objetivos, con la diferencia de que mientras los rusos han tenido picos de 300 salidas, que nos retrotrae a lo que sería el inicio del conflicto, pues Ucrania está realizando los días más potentes en torno a 20. Pero es que realmente no dan para más. No, además, claro, el mito eso de que las VKS ni estaban ni se las esperaban, pues quizás es que no se las comprendían lo que están haciendo. Claro, porque están usando también un armamento diverso. La aviación ucraniana es la que, para desgracia de los ucranianos, la que no puede participar en todo esto. Claro, entiendo que pues, la aviación ucraniana pues, pasa por horas muy bajas y por horas, en fin. Sí, porque Em, al final lo que nos vendieron como otra Wunderwaffen, que fueron los F-16, al final se ha visto que han llegado para sustituir a los aparatos que había en servicio. No están ofreciendo una mejora de capacidades, digamos, definitiva. A ver, son aparatos más modernos, con mejores capacidades, sobre todo para atacar el suelo, pero el salto de calidad, precisamente por su escaso empleo, no está siendo nada definitorio. Pero es que
cualquiera que entendiéramos un poquito de esto sabíamos que era lo que iba a pasar. O sea, si tú tienes una fuerza aérea que realiza del orden de 300 salidas solamente de los grupos de ataque y tienes otra que realiza 20, la película se cuenta sola. Es que no hay forma de competir. Y es más, cuando se produjo el derribo del Su-35, que lo quisieron endosar a esos aviones de alerta temprana suecos que supuestamente habían recibido, pero de los cuales no había fotos todavía en territorio ucraniano. Sé que si había sido un ANRAM disparado por un F-16 guiado por este avión de alerta temprana, ¿cuánto duró la historia? 2 días. Es que no había forma de sostenerlo. Es que al final la propia realidad se acaba imponiendo. Otra cosa es que los rusos, llegado un momento, dijeran, oye, vamos a controlar muy mucho qué tipo de imágenes permitimos que sean vistas en el exterior, pero en el exterior, tanto a nivel dentro del propio Estado ruso, como de lo que se pueda ver en el resto de Occidente. Claro, uno puede pensar, es que ya no hay imágenes, es que ya no están volando. No, es que ahora están controlando mucho más lo que sale hacia afuera. ¿Qué tipo de imágenes? Porque claro, al final sus bases están siendo atacadas por geolocalización. Si tú emites los movimientos de tus aviones, se lo estás poniendo mucho más fácil al enemigo. En ese sentido, los rusos han aprendido a base de golpes y han controlado muy mucho las imágenes que salen hacia afuera. Algunas sigue habiendo, pero al final es lo que he dicho antes. Una fuerza aérea que hace 20 salidas al día, en el mejor de los casos, a otra que llega a hacer picos de 300, es que la forma de competir es que no existe, es nula. Y así es como se gana una guerra, en lo cotidiano y en el día a día, no en movimientos espectaculares puntuales, ¿no? En sostener este tipo de guerra en el tiempo. Y luego aparte que el F-16, a ver, tiene algunas prestaciones mejores que el MiG-29. El MiG-29 puedes dispersarlo por el país y sacarlos de una pista, tiene los mecánicos entrenados, los pilotos entrenados, y esa era una clara ventaja que el F-16 pues no ha sido esa herramienta que iba a cambiar el juego. Claro, No es que sé al final si... hay que Dime. entender que un F-16 necesita despegar desde una pista acondicionada, desde una base completamente preparada. Un Mi-29 despega desde una carretera. Pues está preparado para ser operado así. Es más, a poco lisa que esté la superficie es que ni siquiera necesita que esté asfaltada. O sea, un Mi-29 lo puedes desplegar en cualquier parte. Que luego el F-16 tiene mejores sistemas porque es un aparato que ha recibido modernizaciones y demás. Tiene más capacidad de ataque al suelo. Perfecto. Eso no es discutible. Es así, es un hecho. Pero luego, a nivel aerodinámico y del envolvente de vuelo, un Mi-29, en algunas características, es bastante superior a un F-16. A pesar de la antigüedad de su diseño. Vamos, de la antigüedad de su diseño, que realmente ambos aparatos son coetáneos. Lo que pasa que la trayectoria y la vida de unos y otros han sido bastante diferentes. Claro, esto de la aviación nos lleva al concepto soviético de artillería volante y al cual las VKS, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, le han dado una vuelta para usar las bombas FAF con Kitsu MPK, ¿no? Y no sé si quieres un poco desarrollar esto, ¿no? Y claro, como estamos hablando de si quieres también de la última gama de armas guiadas rusas, todo esto complementaría el asunto de la dronería, porque hemos visto que Rusia ha adaptado la dronería para diversos roles, desde munición artillera suicida o equivalentes a exploración, etcétera, o a penetración en grandes distancias, señuelos, todo lo que queramos, pero la industria rusa en aeronáutica no solo se queda en el dron. Ha habido novedades, ¿no? Y esto también lleva a la renovación de doctrinas si son útiles. Es decir, no cambio de doctrina, pero la renueva lo que tengo. ¿Qué puedes contar? Claro, hay que entender que las VKS, como antiguamente eran las VVS, era, digamos, la aviación táctica, primero soviética y luego rusa. ¿Cuál era su empleo general? Básicamente acompañar a las tropas terrestres y ser prácticamente primero, una artillería volante y segundo, un paraguas de defensa para las propias tropas terrestres. De ahí el hecho de que aviones como los Mi-29 pues tuvieran un radio de acción relativamente corto, porque al final eran aparatos que estaban diseñados para operar en el frente y sobre el frente, ni más ni menos.
Claro, con el devenir del conflicto y cómo ha ido evolucionando, pues este concepto se ha ido adaptando. Cuando han llegado los drones que pueden localizar con precisión objetivos en la retaguardia enemiga con una relativa rapidez, tú ya no puedes lanzar toneladas de bombas sobre una zona, unas cuadrículas que tú puedas tener definidas en un mapa. Tú ya necesitas alcanzar esos objetivos con una precisión a la par de la que tiene el dron localizándolos. Claro, esto ha hecho que el concepto de artillería volante ruso se haya adaptado y por tanto haya necesitado un nuevo tipo de armamento. Hace ya tiempo, prácticamente durante el primer año del conflicto, ya empezábamos a ver lo que también provocó bastantes chanzas, sobre todo en redes, cómo los rusos adaptaban una especie de aletas metálicas a las bombas FAB. Las FAB hay que entender que son las bombas de ordenanza de aviación rusas, primero soviéticas y luego rusas, es decir, las bombas tontas que se llaman, las bombas de caída libre. Tú las sueltas, no tiene ningún tipo de guía y donde caiga. Tú puedes tener en los sistemas de navegación y ataque del aparato modos de ataque como el CCIP, que en el HUD te dice dónde va a caer la bomba, pero claro, al no tener guía, es una puntería, digamos, bastante condicionada a cómo maniobres todo el aparato y cómo hagas el apuntado. Pero bueno, al final se ha pasado de un uso de bombas convencionales o de caída libre masivo a adaptarse y tener que emplear armamento guiado. Como ya digo, el bolsillo ruso tampoco era especialmente boyante, tenían que sacar armas nuevas, pero sobre todo económicas. Y como ya digo, cuando se empezaron a ver estos desarrollos y estas adaptaciones a la bomba FAB, mucha risa, mucho meme, pero claro, cuando te están tirando entre 70 u 80 bombas de estas al día, bombas que estamos hablando, que en el peso más usado, que es el de 500 kilos, van cargadas con algo más de 380 kilos de TNT, pues que te tiren entre 70 y 80 bombas de estas al día, ya el meme no es tan gracioso. Y son bombas que se lanzan desde 60 kilómetros o más de distancia del frente. Claro, esto permite a los rusos mantener su concepto de artillería volante, pero de una manera en la que su aviación está más protegida y los objetivos de oportunidad son alcanzados con mucha mayor precisión. Porque hay que entender que los rusos obviamente tenían sus bombas guiadas, como las KAP 1500 o KAP 500, ya fuera por guía por televisión o por guía láser, pero claro, su alcance es más limitado, estamos hablando de 25 o 30 kilómetros. Tenían que exponer a su aviación a la red SAN y antiaérea ucraniana. De hecho, algunos de los aparatos perdidos al principio de la guerra fueron haciendo uso de este tipo de armamento. Pero claro, como ya he dicho antes, el bolsillo ruso no era especialmente boyante, entonces el estocaje de estas armas era bastante más limitado. Ahora, estocaje de armamento convencional, te iba a decir miles, pero seguramente hayan sido decenas de miles o centenares de miles las bombas. Tanto de 100, 250, 500, 1000, 1500, incluso las FAB 3000, que también han recibido este tipo de sistemas de guiado, también están siendo empleadas en el conflicto. Y si una bomba de 500 kilos lleva 384 de explosivos, imaginemos una FAB 3000, lo que lleva dentro. Es que prácticamente acaban con manzanas enteras de edificios. Estamos hablando de los explosivos convencionales, de los más potentes que se están empleando en cualquier tipo de conflicto bélico en toda la historia. Vamos, que el salto tecnológico pues está siendo interesante y estratégico en este aspecto, ¿no? También hemos visto, pues eso, aparte de este tándem, ¿no? FAF, UMPK, hay una nueva gama de armas guiadas rusas más allá de los drones o de kits en bombas o de otras cuestiones. Porque, claro, todo esto forma parte de la aeronáutica. Los drones no hay que desligarlo de otras cuestiones. ¿Qué armas rusas guiadas tenemos más allá de los drones? Y de la Bueno, FAB. primero hay que explicar que las armas guiadas para los rusos no deja de ser otra herencia soviética. En su momento, cuando se empieza a desarrollar el armamento aéreo guiado, en Occidente se apuesta por las bombas de guía láser, mayoritariamente, aunque también había misiles como los AS-30 franceses, también de guía láser.
Y los soviéticos tomaron el camino de decir, no vamos a fabricar bombas guiadas en un primer momento, sino que vamos a fabricar misiles. Que aparte, los propios cohetes no guiados también tienen la posibilidad de llevar cabezas con guía láser, tanto los de 80 como 130 como 250 milímetros. Pero bueno, los soviéticos en su momento optan por este camino, que es el de desarrollar misiles como armamento guiado. ¿Para qué? Con una menor carga explosiva, aprovecha la mayor energía cinética del impacto para destruir el objetivo. Claro, esto a lo largo de las décadas, de los 60, 70 del siglo pasado, se va desarrollando. En los 80 ya empiezan a aparecer las primeras bombas CAP de guía por televisión, sobre todo en las CAP 500 de 500 kilos, y las primeras bombas de guía láser. Pero el uso sigue siendo mayoritariamente el de misiles. ¿Qué ocurre con esto? Que son sistemas más caros que las bombas tradicionales de guía láser, porque tú una bomba normal, tú la adaptas a un sistema de guía láser y ya tienes una bomba guiada. Un misil no, un misil lo tienes que fabricar desde cero. Así que en este sentido los soviéticos se equivocaron. ¿Qué ha pasado con Rusia? Que viendo que sus estocajes de misiles guiados no estaban al nivel requerido, pues han tenido que desarrollar lo que hizo Occidente en su momento, bombas guiadas de bajo coste. Occidente empezó con las GBU, luego pasó con las JDAM, también como kits que se adaptaba a las bombas convencionales. GBU, guía láser, JDAM, guía satelital. Ahora también hay guía dual que combinan ambos sistemas. Y es lo que están haciendo los rusos ahora. Han llegado unas cuantas décadas tarde, pero han llegado y están haciendo un uso masivo de ellos. Al final, lo que están haciendo es, nuestros misiles siguen siendo imprescindibles, estamos aumentando su producción, estamos desarrollando nuevos modelos, pero para el día a día necesitamos un arma guiada pero barata. Entonces, Kizu MPK. Eso no quiere decir que el uso de los misiles sea testimonial. Desde el primer día de la guerra, misiles como los KH-59 y KH-29 están siendo usados con profusión. Cada vez que las necesidades lo requerían, han sido usados. Son misiles que llevan guía por televisión, guía láser, algunos llevan guía satelital, sistemas que habían quedado en una especie de limbo, como las bombas planeadoras, que también es un cruce entre bomba planeadora y misil, porque lleva un sistema de impulsión inicial, como los GROM o GROM 2, que estaban en un limbo en el que no se adquirían, pero estaban ya desarrolladas. Bueno, pues ahora se están empezando a adquirir y a emplear en mayor número, y en ese sentido están impulsando el desarrollo de la industria de misiles guiados rusos. En este sentido hay que decir que los Su-57 también están haciendo uso de ellos. Nuevos desarrollos como los KH-69 están siendo usados prácticamente en exclusiva por el Su-57, porque es el único aparato que ha sido capaz de entrar en el espacio aéreo ucraniano con una relativa facilidad y salir de él, empleando su armamento. Y al final, como ya he dicho antes, los rusos han llegado décadas tarde, pero se han puesto al día y ahora mismo están a la par de cualquier otro país occidental en el empleo de este tipo de armamento. Y desde luego los nuevos desarrollos, poca broma con ellos. Porque ya no solamente es el salto tecnológico que están dando ellos mismos, es el soporte que están recibiendo de terceros. Porque del mismo modo que China en un primer momento le ayudó a sustituir componentes ucranianos de sus misiles aire-aire, China también está suministrando componentes para los misiles aire-tierra rusos, y los rusos, bajo licencia, están fabricando sus propias versiones. Así que en este sentido se están poniendo a la par de Occidente, incluso en algunos momentos se podría decir que por encima, porque como ya he dicho, Europa ni está ni se le espera. Muchas declaraciones, pero en la práctica de momento estamos viendo poca cosa. Permíteme recapitular, ¿no? Primero, con todo este mito de los misiles, que no había guía de bombas y misiles en tecnología soviética y rusa, lo dejas de lado, aunque dices que sí que había inferioridad en la tecnología láser a nivel misil, que ahí se equivocó la USA apostando en el momento, pero que esto, la distancia tecnológica se ha recortado, si no me equivoco, ese es uno de los puntos que has expuesto. Y el segundo es que pasó incluso con los motores de los helicópteros Kamov 52, ¿no? Que Rusia, la Federación Rusa, se ha visto obligada a sustituir componentes para sus misiles y equipo aeronáutico de origen ucraniano, que supongo que se fabricaban en Motor Sich y algunas otras plantas, Claro. de las cuales queda lo que queda.
Y luego el último punto es la búsqueda de otros proveedores entre países aliados, por supuesto pagando, y la fabricación bajo licencia de muchas de estas componentes o productos industriales finalizados, ¿no? Es un poquito esto. Claro, Rusia al final lo que ha hecho es ponerse al día pues de una forma muchísimo más acelerada de lo que ha sido el desarrollo occidental. O sea, en 3 años de conflicto, Rusia ha hecho lo que Occidente, sobre todo Europa, ha tardado en hacer 20-25 años. Con la diferencia de que las capacidades rusas actuales están a la par o incluso ligeramente por encima de las propias europeas. Partiendo, como ya digo, de una situación de clara desventaja. Porque, claro, tenemos que entender que al final Rusia es la heredera de la Unión Soviética, mayoritariamente, y hereda todo su armamento, hereda también su doctrina. Si la Unión Soviética en su momento se equivoca, pues claro, está posterior y es fácil de ver, pero en su momento también habría que ver cómo se hacía la valoración. Se equivoca porque la URSS opta por el misil y no por la bomba guiada, es decir, opta por un sistema más caro. Claro, todo este impasse de tiempo hasta que se ha puesto al día y ha podido tener estocajes decentes de armamento guiado y sobre todo usarlos con profusión, pues claro, esto lleva un tiempo. Si te pilla un conflicto como el ucraniano en medio, o te pones las pilas o estás muerto. Porque de nada te sirve tener drones reconociendo objetivos en profundidad si no tienes con qué alcanzarlos. Porque tampoco puedes estar tirando 20 Iskander al día. Eso me lleva a otra cosa que es, me parece a mí curiosa, igual estoy aquí equivocado y tal, que es que Rusia, o sea, desde hace un año ya largo, 14, 16 meses, la producción ya en números, ¿no? Ya no solo en nuevos diseños, que es lo cualitativo, sino la industrial propiamente de drones, numérica, cuantitativa, está sufriendo un crecimiento exponencial enorme, es decir, que se fabrican mayores números de forma abrumadora, ¿no? Y eso ha hecho que, por ejemplo, los Gerán que tú comentabas ya no se usan en cometidos de profundidad, como ha sido el pasado sábado bombardear Kiev, sino que se usan en zonas que están limítrofes con la frontera rusa o limítrofes al frente, ¿no? Sí, es que se han empleado contra objetivos dentro del mismo frente. O sea, dentro de Mm. las manadas de drones que sobrevolaban Ucrania hacia el interior y la parte más occidental, se puede ver en las trazas que han sido publicadas por la propia defensa antiaérea ucraniana, cómo había drones dentro de esas manadas que se daban la vuelta y atacaban el frente, objetivos en el mismísimo frente, pero en vez de atacarlos desde el territorio ruso, desde el propio territorio ucraniano. Se daban la vuelta y lo atacaban por la retaguardia. Más los ataques directos que sí que están realizando desde el territorio ruso. O sea, que es que al final los drones, cuando tú ves que se te viene encima X cantidad de drones, ya de entrada no sabes dónde van a ir, porque las rutas obviamente van cambiando las posiciones, van cambiando las direcciones, porque ya no sabes si van hacia el interior, se van a quedar por el centro, van hacia Kiev, o se van a dar media vuelta y te van a atacar el frente en su retaguardia. O sea, en este sentido, los quebraderos de cabeza para la defensa antiaérea ucraniana cada vez son más importantes. Porque sobre todo, cada vez tienen menos capacidad de contrarrestar estos drones. ¿Y esto se debe solo a causas ajenas? Es decir, la mejora numérica y cuantitativa, o sea, numérica, cuantitativa, pero también cualitativa rusa, o también hay causas propias en Ucrania. Es decir, dependencia o falta de munición o qué puede Hombre, estar dándose. Ucrania, desde luego, tiene una falta de munición de misiles antiaéreos flagrante. Pero claro, si te están atacando con entre 500 y 600 drones en una oleada, en una noche, aparte de esos drones, puede haber 20-30 misiles Caliber más 4 o 5 Iskander. Si para derribar un Iskander necesitas del orden de 6, 7, 8 Patriot y tampoco tienes la seguridad de que lo vas a derribar, el desgaste para los sistemas ucranianos es bestial.
Si a eso le sumas la incertidumbre de los europeos a la hora de suministrar sistemas SAM, Trump en Estados Unidos, que lo que te da con una mano te lo quita con la otra, pues el problema para Ucrania desde luego es importante. Y si encima el de enfrente pasa de usar 100, 200 drones a usar 500 o 600 o a saber lo que usará en las próximas oleadas, pues si cada vez tienes menos medios para defenderte y el de enfrente cada vez te tira más drones, la ecuación pinta muy mal. No, además que también esto prueba que, y esto es una opinión, ¿no? A nivel industrial, ese aislamiento que se pretendía tener a Rusia, con las sanciones lo que ha demostrado es que, por un lado, ha sabido buscar otros mercados, que algunos quizás ya los tenía, ¿no? Para comprar y vender su armamento o comprar tecnología, pero también que es capaz de saltarse muchas de estas sanciones y adquirir elementos occidentales que puede necesitar en sus piezas o adaptarse, ¿no? Y vimos cómo usaban algunas veces estos drones la propia red de telecomunicaciones ucraniana u otras cuestiones para evadir ciertos sistemas. Es decir, que hay un salto técnico interesante, ¿no? Y bastante diverso, desde poner fibra óptica a otras cuestiones. ¿Qué Sí, valoración porque global podría... Perdón, dime. hay que entender que Rusia no es que, digamos, haya enfocado en China y China le suministre todo para fabricar sus drones. O sea, la producción local de los componentes de los drones es muy importante. De hecho, hay modelos que son prácticamente de 100% producción local. En otros modelos, no se sabe cómo, ha conseguido saltarse a la torera prácticamente todo tipo de sanción que se le ha impuesto. Y algunos de los drones, de hecho, algunos de los drones que fueron descubiertos en Polonia, que fueron derribados, muchos de los componentes no eran rusos ni chinos, eran occidentales. Que lo consiga a través de terceros o en mercados civiles, porque sean componentes de doble uso, bueno, eso ya habría que verlo. Pero desde luego en este sentido Rusia está muy, muy lejos de estar aislada. Y desde luego las sanciones no han servido nada más que para fortalecerle en este sentido la industria rusa. Porque al final Mm. tampoco es que fuera una industria realmente dependiente de componentes occidentales. Cuando se decía, es que las cámaras son francesas, las de los T90 las fabrica tales. Los pods de designación de tal eran los Damocles fabricados bajo licencia en Rusia, también de tales. Bueno, hace años que esas cámaras ya eran fabricadas en Rusia y con componentes propios, incluso versiones mejoradas. O sea, entonces al final hemos puesto una serie de sanciones que a nivel industrial no han conseguido realmente ninguno de sus objetivos. Porque Rusia ha seguido en su día a día en el conflicto y manteniendo su pegada, sobre todo. Y el problema es que la gama de drones que ha conseguido desarrollar ahora mismo es mucho más completa y mucho más avanzada de la que tiene cualquier país europeo. El único que podría discutirle algo sería Estados Unidos. Pero aún así, la gama estadounidense de drones es bastante más comedida que la que puedan tener los rusos actualmente. También habría que ver qué es capaz de fabricar Estados Unidos en un plazo relativamente corto de tiempo en el campo de drones como los FPV o demás, porque es verdad que Estados Unidos es mucho de armamento muy sofisticado, pero muy caro. Pues claro, el conglomerado armamentístico tiene que vivir y tiene que vivir muy bien dentro de Estados Unidos. No puede simplemente mantenerse. Permíteme una valoración. Además, de hecho, cuando se hacía chanzas y bromas sobre los Orlan y todos estos sistemas rusos, muchos es cierto que eran de origen soviético o ruso. Muchos de esos sistemas, incluso Ucrania llegó a usar sistemas obsoletos que encontró en almacenes, en fin, soviéticos. Luego, sistemas modernos que se le distribuyeron, algunos fabricados, algunos drones suicidas que fabricó Estados Unidos de amplia calidad. Pero lo cierto es que una parte de la tecnología de dronería rusa, en origen ya no, era israelí. Entonces, Sí, eh, se alababa cuando lo usaban los israelíes y se criticaba como tecnología de baja calidad cuando lo usaban los rusos. Eso lo pudimos ver en las primeras fases de la guerra. A veces algunas de estas valoraciones pueden tener un sesgo más basado en los prejuicios
hacia lo eslavo, hacia lo de origen soviético o alguna cuestión así que sean valoraciones reales o con un criterio técnico? ¿Qué opinas? A ver, en sus inicios, la tecnología rusa de drones actual bebe de tecnología israelí. Cuando en Siria se pierde un aparato, un Ilyushin ruso, porque durante un ataque de la aviación israelí lo usaron como pantalla y la antiaérea siria lo derribó, pues obviamente aquí Netanyahu le faltó tiempo para descolgar el teléfono y llamar a Moscú para ofrecer sus explicaciones e intentar zanjar el tema. Rusia que dijo, vale, me parece muy bien, paga la compensación que corresponde y ahora mismo me vas a traer tu catálogo de drones y vamos a ver qué es lo que tienes en ello para que yo lo fabrique aquí. Israel lo aceptó, se pagó lo que se tuvo que pagar por ambas partes y ya está. Y a partir de ahí, la tecnología rusa actual de drones es cuando nace. La tecnología de drones de medio y ligero tamaño, como pueden ser los Orlan. Claro, con esos drones que estaban fabricados bajo licencia o eran copias de sistemas israelíes, son derribados en Ucrania, todos son risas y chanzas y cachondeo. ¿Qué pasa? Que por no tener la estrella de David ya no sirven para nada. Porque son los mismos que estaban usando los israelíes en sus conflictos. Y claro, tenemos que pensar, Rusia, el dron pesado el S-70, que ya ha realizado tareas en el conflicto y que está diseñado desde su origen para ser operado junto a la aviación convencional. Ese es un producto 100% ruso. ¿También nos reímos de eso? ¿Qué tenemos en Occidente? Porque este programa lleva ya unos cuantos años en curso. ¿Qué tenemos en Europa comparable a eso? Lágrimas. Nada. Los drones que había en su momento, como el Neuron, que era multinacional europeo, quedó en un cajón. El Euromale, que es poco más o menos que un Predator barato, ¿cuándo va a estar? Se ha presentado ya el prototipo, después de más de una década de desarrollo. ¿Qué tiempos son esos? ¿Qué tiempos y plazos son esos? O sea, ¿de verdad nos estamos riendo de los rusos? Pero es que esto es algo que a lo largo de la historia se repite una y otra vez. Primero porque hay un gran desconocimiento. Y en este sentido, primero los soviéticos y luego los rusos lo han sabido emplear a su favor. A ellos también les ha venido muy bien que haya este racismo contra sus sistemas y este clasismo. ¿Por qué? Porque luego los conflictos venían las sorpresas. Es decir, si tú no sabes exactamente qué es lo que yo tengo, o piensas que es de mucha menor capacidad y calidad a lo que realmente es, lo vas a menospreciar y no te vas a defender de la misma manera. Es lo que comentaba antes del error soviético de apostar por los misiles. ¿Sabemos cuándo empezó a usar la Unión Soviética, cuándo empezó a desarrollar y emplear en combate real estos misiles guiados? Fue en la guerra de Vietnam. Fueron los pilotos norvietnamitas con sus Mi-21 los que fueron los primeros en emplear misiles radioguiados para ataque al suelo. Al mismo tiempo que Estados Unidos empezaba a diseñar y emplear sus bombas guiadas por láser, las bombas GBU, los norvietnamitas tenían sus misiles radioguiados soviéticos. Estamos hablando de los años 60 del siglo pasado. Que los drones, los rusos, es verdad que ahora se han puesto al día, pero los soviéticos en su momento también fabricaban drones. Y no drones de poca entidad. Los ucranianos, cuando han estado empleando drones como misiles de crucero o como sistemas de reconocimiento, algunos de ellos de la firma, de la oficina de Tupolev, eran drones soviéticos de hace 40, 50 años. Y han sido exitosos en su uso y estaban almacenados, criando polvo y óxido. Al final las capacidades estaban ahí. El problema es que, primero, el desconocimiento y después también un interés en menospreciarlo para poder colocar nuestros productos en el mercado como de una gama superior. Pues bueno, luego al final, claro, vienen las sorpresas y los memes tienen poca vida. Sí, sí, ya el meme del tractor y todas estas cosas, yo creo que ya pasaron a mejor vida. Si te parece, vamos cerrando
Y José Antonio, una valoración global a todo esto, querido el otro trastorno de lujo, una valoración global a todo esto. Cuéntame. Bueno, pues realmente lo que estamos viendo en esta guerra es que los drones han venido para quedarse, definitivamente. No solamente para quedarse, sino que su empleo va a ser cada vez mayor. El uso de sistemas no tripulados no solamente se va a emplear para el reconocimiento o ataques kamikaze, cada vez está más claro que va a sustituir a la aviación tripulada, no solamente en las tareas de ataque, sino posiblemente también en las tareas de caza. Es algo que ya se venía rumoreando y comentando desde hace tiempo, que la época de los pilotos de caza, la época clásica, cada vez está más cerca a su fin y por desgracia tiene pinta. No va a ser inmediato porque todavía queda tiempo para eso, o sea, la inteligencia artificial todavía tiene que ganar mucho peso específico para poder realizar ciertas tareas y realizarlas bien, pero desde luego la industria y los propios conflictos van enfocados hacia eso. O sea, al final los drones han venido para quedarse, están cambiando la guerra y en el futuro la van a cambiar aún más. Y el problema es que si ya una guerra es un conflicto ya de por sí bastante deshumanizado, esto desde luego no lo va a mejorar. Pues José Antonio García, muchísimas gracias por este nuevo programa. Te esperamos en próximas entregas de aviación, a ver si recuperamos ese ciclo de Cuba que se nos quedó colgado la temporada por cuestiones de orden interno que no viene al caso, pero que es una pena que se haya quedado en el limbo de los justos. Muchísimas gracias por sacar este domingo, lo emitiremos mañana lunes, que yo estaré de viaje, este programica, y sin más, pues me despido de ti y eso, espero tenerte pronto con cualquiera de estas cuestiones aeronáuticas. Mil gracias, Millesquer. Muchas gracias a ti. Ya sabéis que para lo que necesitéis podéis contar conmigo. Nos despedimos, como bien hemos hecho, cumpliendo ese objetivo mínimo de un programa por semana que tanto Carlos Turrillas como yo, Javier Murzábal, podemos realizar. Y seguiremos apostando por los dos idiomas, es decir, por el euskera, que es un idioma, como sabéis, un idioma indígena, un idioma propio del sur de Europa, un idioma transpirenaico y un idioma cuya familia pues nos es desconocida e incógnita hoy en día, ¿no? Y también por el idioma latino más hablado del mundo, es decir, por la lengua española. Es cierto que normalmente las presentaciones, salvo alguna que nos hará una locutora mexicana que en alguna ocasión hemos tenido, varias serán en el rudo español del norte peninsular. En fin, sé que hay acentos más dulces, sé que hay españoles más floridos. Intentaremos pues que se note cierta diversidad porque también es bueno acostumbrarse a otras formas de hablar el propio idioma y el mismo idioma que nosotros hablamos y utilizamos en nuestra vida. Y ojalá en algún momento pues podremos realizar este podcast en inglés, ¿no? Pero claro, para ello primero tendríamos que ser un podcast con muchas más escuchas y un podcast con mucha más extensión. Por ello, os pido como siempre que, dado que somos un podcast humilde, pequeñito, artesano, etcétera, que nos deis comentarios, que nos apoyéis, que nos retuiteéis. Y sé que Teresa, una de nuestras escuchantes, nos comentó acerca de una red social que había por ahí, en fin. Habrá que plantearse este año ya cosas, porque ya están empezando a suceder cambios para poder, hacer crecer este podcast y en algunas otras redes sociales, en algunas otras plataformas. Ya veremos. La verdad que iVoox se ha renovado hace poco. Hemos visto que ha renovado su portada, su algoritmo, este tipo de cosas. Veremos qué oportunidades nos ofrece. Y desde aquí, desde esta humilde tribuna que se debe a las 1.300 personas que nos escucháis en el GZ de Media y a las 500 personas que nos escucháis en el Gallico de Media, pues entiendo que habrá que tomar una decisión para poder mejorar la calidad, contenidos, hacerlos más diversos. Al final, yo soy muy materialista histórico, ¿no? Yo soy marxista y lo que se puede hacer pues es lo que con los medios que uno tiene pues uno puede hacer, no tiene más historia. En fin, lo dicho, nos tenéis en
Geopolíticas Podcast, en GZ Podcast, en iVoox, Spotify, YouTube. Es cierto que tenemos que volar a otras plataformas si queremos que nos escuche más gente. Fue una pena, ¿no?, que por políticas de Spotify pues ya no podamos incluir esa música final que tanto os gustaba, pero en algún momento incluiremos poesía y eso sé que también ha gustado, por el podcast largo, extenso, duro, que quizás tengan que haber sido 2 podcasts, las elecciones de Venezuela, pero que ahí lo tenéis. Y bueno, esta semana que comienza como aniversario, tercer aniversario, creo ya el 7 de octubre, pues probablemente tengamos una entrevista muy interesante. En fin, yo me despido. Tal vez deje preparado algo para el domingo, porque lo que no quiero es que se quede esto descolgado si Carlos y yo tenemos urgencias y apuros laborales. Dadnos en la pena difusión, colgaremos todas nuestras plataformas. Si lo compartís por redes desde Telegram será maravilloso. Si le dais a compartir en X será maravilloso. Y quizás tendríamos que incursionar con pequeños extractos en otras redes sociales como TikTok o Instagram. Pero honestamente sé que muchos me habéis hecho llegar muchos consejos. Lo cierto es que os escucho y los voy anotando, pero estoy francamente sobrepasado por mi vida personal y laboral. Por lo tanto, yo lo apunto, pues en un futuro hay un tercer, un cuarto locutor y podríamos organizarnos. Yo os agradezco a todos los que nos habéis dado consejos de otras redes sociales y demás. Tengo una libreta donde voy apuntando toda esta serie de cuestiones. Son enriquecedoras y os invito a que sigáis haciendo esa crítica constructiva, etcétera, a que nos propongáis contenido. Nos habéis propuesto bastante contenido en otros momentos. En el podcast de Sapaj una persona hablaba de Jordania, etcétera. En el podcast de Venezuela una persona, ahora no recuerdo, creo que fue Irauten, nos hablaba de del sector petrolífero venezolano. Y ya he contactado con una persona colombiana que podría, es su tesina o su trabajo, es historiadora contemporánea, podría ir por ahí. El tiempo es limitado, la verdad que es limitado a la hora de trabajar, pero extenso en el futuro. Entonces, entended que recojo estas propuestas y que no se lleven a cabo no es porque no os haga caso, sino porque estoy desbordado. Es un ejercicio de honestidad que os debo a las personas que me escuchéis. Algunas, muy pocas os conozco personalmente, otras no, pero entiendo que pues, la honestidad es un valor importante y que me debo a vosotros porque al final sois quienes estáis escuchando este contenido. En fin, esta semana seguramente habrá 2 gallicos, no lo tengo muy claro y espero que os guste. Y como siempre pues iremos soltando contenido que grabamos en Venezuela. Pildorita a pildorita, poquito a poco. Os deseo una feliz entrada de semana. Compartid este programa. Muchísimas gracias. Dejad comentarios. Mil esker. Agur.